Muchas gracias a Kevin, Corina, Guillermo. Vamos a pasar a las preguntas. Agradecer también a quienes hicieron preguntas. No vamos a alcanzar a leerlas todas, pero vamos a hacer una síntesis de lo que más se preguntó a los expositores y a la expositora. Lo primero, por si quieren ir tomando apuntes, voy a hacer un par de preguntas que se hace a la mesa entera y después diferenciadas por expositor y expositora. De las preguntas que se hacen a la mesa entera es principalmente cómo incide en la seguridad social y principalmente al financiamiento de las pensiones los procesos de automatización del trabajo. Para la mesa entera también hay preguntas como cuáles son las capacidades de acción y cuáles son las tácticas y estrategias que puede seguir hoy día el movimiento social para revertir este sistema de capitalización individual que existe en Chile. Y para los exponentes cada uno tenemos las preguntas para Kevin, que giran principalmente en torno a, por ejemplo, quién administra los fondos de pensiones en Canadá, quién decide en qué se invierte, y en la misma pregunta, si las ganancias de este sistema se reparten equitativamente, y además, ¿por qué Canadá invierte sus fondos de pensiones en otros países? Si en realidad estos tienen mayores tasas de ganancia. Para Guillermo hay una pregunta que tiene que ver si es que conoce la propuesta desarrollada por la coordinadora No Más AFP y cuál es su apreciación al respecto de la propuesta respecto a la sustentabilidad y a la cobertura de la propuesta No Más AFP y cómo se obliga a los países que adscriben a distintos convenios de la OIT a que efectivamente los cumplan. Y con Corina hay un par de preguntas que tienen que ver con si en Argentina se ha avanzado en el reconocimiento del trabajo no remunerado y cómo podemos pensar un sistema plurinacional de cuidados y si esto podría ser una guía para terminar con la desigualdad entre hombres y plurinacional de cuidados. Y la segunda pregunta para Corina tiene que ver con respecto a su apreciación, con respecto a las discriminaciones que hoy día viven las mujeres en el sistema de AFP chileno, especialmente hoy día que se quiere impulsar el aumento de la edad de pensiones para las mujeres. Por favor, seamos sintéticos, ojalá si se responden las primeras preguntas para todo el panel y después las que se hicieron específicamente dirigidas a cada uno de los expositores y expositoras. Son 5 minutos por respuesta. Lo lamento mucho. Sí, Kevin. So me first? Okay. I caught the first question about automation, but was there another one for everyone? Yes. Yes? First. Strategy for the social movement. Strategies for social movements for building. Yes. It's difficult. I will speak on the panel this afternoon about recent strategies that the labor movement in Canada has used for campaigning and fighting for improvements in our system. But I will maybe just simply say that in Canada, it really has been the trade unions that have been the leading voice and actors in the debate about pensions. We have some organizations of retired people. Tenemos organizaciones también de jubilados que están involucrados, hay buena relación con ellos, pero lamentablemente no tenemos otros movimientos, organizaciones como No Más AFP, que es bastante impresionante para mí porque no tenemos nada de eso y creo que probablemente deberíamos inspirarnos en este movimiento. Y la segunda pregunta sobre automatización del trabajo, no es un debate que conozco muy bien. Sé que hay un debate general sobre las amenazas y del impacto de los cambios tecnológicos que se implementan rápidamente y creo que eso, claro, cuestiona toda la noción del ingreso y de sueldos
y como base de nuestra vida y de nuestras pensiones también. Y basado en lo que dijo Corina, esto es algo difícil que enfrentar y que todos tenemos que enfrentar, pero no tengo ninguna interpretación sobre ese tema específicamente. Bueno, sobre las preguntas que se hicieron directamente a mí, la primera, ¿quién administra los fondos y las inversiones en Canadá? Y si las ganancias se distribuyen de forma igualitaria. Y también otra pregunta sobre por qué son tan internacionalizadas estas inversiones. Y si los sindicatos están involucrados en la administración también de los fondos. Eso fue un asunto que yo no abordé durante mi presentación, pero sí porque quería decirles que es muy interesante. Una respuesta corta sería, en muchos de esos fondos de pensión grandes que les mostré, esos fondos de Canadá, los sindicatos que representan la mayor parte de los afiliados lucharon estos sindicatos y obtuvieron alguna forma de control conjunto, es decir, hay un directorio de administradores en el cual 50% son nombrados por empleadores y 50% por los sindicatos. CUPE, que es mi sindicato, por ejemplo, nombra miembros de estos directorios. Y primeramente nosotros luchamos por ello en los 80 y 90. Primero, para proteger los planes de pensión del robo de los empleadores y de los gobiernos. Queríamos ganar un control compartido para proteger estos fondos porque había una historia de problemas, pero hubo también una segunda meta. No se pensó mucho acerca de eso, pero se asumía de que si tenemos a los sindicalistas en estos directorios, vamos a asegurar de que esto se invierta de forma segura, socialmente justa, y que la economía se va a construir de una manera sana y ni nadie va a salir explotado. Bueno, lamentablemente, eso no ha sido así. Para mí, he aprendido mucho con esta experiencia, porque cuando empecé con esto hace 25 años, 30 años, incluso yo era optimista sobre esto. Yo decía, wow, estos son activos potentes y deberíamos tener mucha influencia sobre ellos, pero lo que descubrí a lo largo de los años es que estas instituciones y estos sistemas de inversión, si ellos están en el sistema privado financiero y se establecen para ganar una tasa de retorno, son estructuras totalmente financiarizadas. No es una situación simple que uno dice, déjeme explicarlo de esta forma. Estas inversiones más problemáticas que les he mostrado durante mi presentación, ¿por qué los fondos hacen esto? Claro, porque se les dice que esa es la forma de ganar una tasa de retorno aún más alta en el mercado de bonos, en el mercado de acciones. Van a obtener 10, 14, 16% de retorno sin riesgo o con un riesgo muy bajo porque el gobierno está metido ahí asumiendo ese riesgo. Es decir, si uno invierte en eso, las contribuciones van a ser más bajas y vamos a obtener más beneficios. Y es muy difícil, incluso alguien de un sindicato, alguien que tiene una conciencia social, es difícil decir, tienen que decir no a estas inversiones y aceptar algo que es mucho menos, y hay que decirle a los afiliados que los beneficios van a ser menores o las contribuciones van a ser más altas, o ambos. Es decir, eso es la financiarización, es decir, cómo nos atrae este sistema y nosotros
los miembros del sindicato que son parte de estos directorios pasan por formaciones para saber cómo invertir. ¿Y a dónde van? A las escuelas de negocio, no van a las escuelas sindicalistas, es decir, van a las escuelas de negocio para aprender cómo invertir. Y eso, más que todo, es una forma de aprender cómo justificar y cómo racionalizar esta lógica y este sistema. Yo tengo una visión negativa sobre eso. Hemos fracasado en la gran mayoría en nuestra influencia y en ejercer algún tipo de control. Mi conclusión, y lo admito, y no es algo que se comparte en todo el sistema, en todo el movimiento laboral de Canadá. Mi conclusión es que todo este sistema que le da tanta importancia a una estructura financiera fue un error. En Canadá y en otros países el sistema financiero es demasiado grande, ha explotado en los últimos 10 años desde la crisis y todos ahora estamos enfrentando las consecuencias. Tenemos que contener este sistema y regresar a sistemas que son más basados en reparto y que no sean tan financiarizados. Acá me detengo. Gracias, Kevin. Corina. Bueno, respondo primero a las específicas. En Argentina se está reconociendo el trabajo no remunerado. Yo creo que lo que hay en Argentina es un proceso muy contextuado en el avance de la que llamamos ola verde o la feminista, en poner este tema en debate, en visibilizar la cuestión. Pero creo que por ahora hay muy poco reconocimiento a través de políticas públicas que busquen efectivamente reconocer y compensar este trabajo, pero creo que es un proceso. Sobre el sistema plurinacional de cuidados no estoy muy segura de cuál es el concepto de sistema plurinacional, pero sin dudas creo que la transformación de la organización social del cuidado requiere la construcción de sistemas de cuidado nacionales o plurinacionales consistentes, progresivos, donde el rol del Estado, de los Estados, sea esencial. Sobre la discriminación en el sistema de AFP chileno, y creo que la pregunta iba particularmente respecto de qué posición frente a la propuesta de aumentar la edad de retiro. Como señalé, las edades diferenciadas de retiro por sexo tienen consecuencias discriminatorias en la práctica. Yo creo que el horizonte debiera ser a igualar las edades, pero no es algo que yo propondría para nada ahora, en el contexto de los sistemas previsionales que tenemos y particularmente de los mercados laborales que tenemos. Forzar a las mujeres a permanecer en el mercado laboral más tiempo, cuando las opciones en el mercado laboral son tan pobres, creo que puede ser muy, muy problemático. Y respecto de las dos preguntas generales, cómo incide en los procesos de automatización del trabajo, yo creo que inciden fuertemente, no solamente en el rendimiento de los sistemas de pensiones, sino en la propia lógica de el sostenimiento de la vida a través de los ingresos laborales, como señalaba Kevin. A mí lo que me parece es que frente a este futuro del trabajo, yo personalmente soy de la posición de que ojalá todo el trabajo lo hagan los robots. El punto es cómo nos distribuimos el valor económico generado por esos robots. Me parece que volvemos a lo que es la discusión esencial, que es la discusión de cuál es nuestro sistema de producción y cuál es nuestro sistema de distribución. Yo estaría encantada de que venga a dar esta conferencia un robotito y yo me voy a escalar por las montañas chilenas que son tan lindas. Es un chiste obviamente, pero creo que de verdad el mundo capitalista ha necesitado construirse en torno a esta idea de que el trabajo dignifica. Y el trabajo aliena en el marco del sistema capitalista. Entonces, creo que las posibilidades que nos da la tecnología de reemplazar estos trabajos alienantes y de liberar nuestro tiempo para otras actividades humanamente mucho más realizables, creo que es una oportunidad y que la clave pasa por discutir cómo distribuimos el valor que esos robots generen, quiénes van a ser los propietarios de esos robots, etc. Y finalmente, qué tácticas y estratégicas para revertir
Los sistemas, creo que 2 o 3 palabras claves: articulación entre movimientos sociales. No debe ser una discusión solamente del mundo sindical, tiene que ser una discusión y una articulación de acciones un poco en línea con lo que es la coordinadora de AFP, ¿no? que articule diferentes movimientos sociales. Creo que tiene que haber una articulación particularmente con el movimiento feminista, que aquí en Chile también está siendo cada vez más potente. Creo que hay que producir evidencias y mensajes muy contundentes para generar conciencia ciudadana y empatía ciudadana, para sumar cada vez más voluntades a esta resistencia, y creo que hay que ser muy perseverante y muy creativas en las formas de lucha y en las estrategias que llevamos adelante. Muchas gracias, Corina. Yo paso también, siguiendo a Corina, las específicas y con vergüenza. No conozco la propuesta de la coordinadora, así que, no, y lo digo de verdad con verdadera vergüenza. Así que les dejo tarea para que me la manden. Sí. Esta es mi tarjeta. Me la mandan, por favor. De verdad, yo feliz de conversar estas cosas. Creo que es importante conversar y quizás y nutrirse de ejemplos de otras partes. Me ofrezco para mantener ese diálogo abierto. Sobre cómo los instrumentos de la OIT, yo hablé del convenio 102. No, se lo digo, ¿sabes? De verdad, genuina mi voluntad de conversar. Y no les cargo la culpa a ustedes de que no me lo hicieron llegar, sino que yo llegué hace poco a mi puesto aquí. Entonces también por eso la culpa es mía también. Es sobre todo mía. Y por eso lo hago con vergüenza. Ahora, sobre cómo se obliga o sea, cuál es el rol de los instrumentos de la OIT. Yo hablé del convenio 102, de la recomendación 202. Son instrumentos principalmente políticos. No hay una corte internacional del trabajo que puede obligar al ministro de Trabajo de turno a hacer seguimiento. Lo cierto es que Chile no ha ratificado el convenio 102, es de los pocos de la región que no lo ha hecho, pero sí ratificó el convenio 35, que es el primero de pensiones que hubo. Y ese tiene varias cosas importantes, como el 102. O sea, el 102 como que lo actualiza un poco esto en los años 50, pero el 35 tiene varias cosas y se ha utilizado en los órganos de la OIT para denunciar a Chile en varias cosas. El Colegio de Profesores, sobre todo, lo ha utilizado regularmente. Es que el convenio 102 y el 35, que sí fue ratificado por Chile, exige una participación de todos los actores en la administración del fondo de pensión, en el sistema de pensiones. O sea, que los trabajadores sí estén involucrados en la administración del fondo de pensiones, en la inversión, en las decisiones que se toman a lo largo del proceso. Eso en Chile no existe y se ha denunciado reiteradas veces, y la excusa que da Chile ante esta comunidad internacional, que es bien vergonzoso cuando el comité de expertos te apunta con el dedo y dice: Chile, usted no cumplió con esto y aquí está la lista, y se hace una investigación, etcétera. En general, la defensa del gobierno y de los dos lados ha sido el hecho que no exista. No significa que un colectivo de trabajadores pueda formar su propio fondo de pensión y ellos participar del fondo. O sea, como no está prescrito la imposibilidad, por lo tanto se cumple la norma. Pero sí, la forma de obligar a los países es más bien política y se señala con el dedo, y el ministro tiene que dar la cara y explicar frente a todos sus pares por qué no se están cumpliendo esa norma. Ahora, sobre las preguntas generales, creo que sobre el futuro del trabajo, creo que una pregunta súper relevante. Creo que muchas veces cuando hablamos de automatización y robotización se nos olvidan varios de los desafíos que siguen pendientes y que explican por qué las pensiones son bajas. O sea, está bien hablar de robots, pero creo que no debemos perder el foco y dejar de hablar de formalización, dejar de hablar de trabajos precarios, dejar de hablar de falta de diálogo social y negociación colectiva.
Creo que son desafíos que van a marcar el futuro del trabajo, son menos sexy para la discusión pública, pero son quizás mucho más relevantes para definir el futuro de las pensiones. Aún así, es relevante el proceso de automatización. Yo concuerdo con mis colegas acá y vuelve al principio de solidaridad. ¿Dónde se genera la riqueza y qué esperamos de un sistema de pensiones y cuáles son los roles de cada uno? Ahí se han discutido instrumentos como impuestos al capital, etcétera, y son todas, al final vuelven a esta noción de cuál es el rol de cada uno y hasta qué punto el empleador, el dueño del capital, también tiene que contribuir al sistema, al financiamiento de un sistema de seguridad social. Y en términos de estrategia para el movimiento social, también concuerdo con mis colegas y creo que hay que distinguir la estrategia en dos fases. Uno es la afiliación a personas, individuos, trabajadores que se hagan parte del movimiento y lo apoyen, que eso es un trabajo distinto del diálogo que tiene que generarse. El diálogo, ya hemos visto que el diálogo es como un diálogo entre sordos, por lo tanto hay que generar como un switch y quizás hablar con los conceptos de la otra cancha para que nos convenzamos. Eso es una estrategia distinta de afiliar a las otras personas, que significa traer números. Yo creo que significa sobre todo aprovechar la experiencia internacional del barrio, que se han hecho muchas cosas en Uruguay, en Ecuador son conversaciones que se están dando, creo que vale la pena comunicarse, abrirse a ellos, aprovechar de sus lecciones y no reinventar la rueda, que puede ser, y también es importante reconocer por lo mismo, generar estos puentes internacionales puede ser relevante porque esta discusión que tenemos ahora, el problema que tenemos ahora, en Perú lo van a tener en 15 años más y están mirando así atentos. Por lo tanto, anticiparse y ver si existen organizaciones parecidas, buscar puntos de diálogo, aprovechar la experiencia de otros países que no tienen sistemas como el chileno y sobre todo en términos del diálogo general, sacar esta noción de que Chile es la norma. En verdad Chile es la excepción, es una excepción terrible, pero no está claro en el país de que somos una excepción y un bicho raro que hoy día, que por mucho tiempo fue un bicho como una especie de falsa joya y hoy día es un verdadero demonio el que tenemos, pero hay que como que resetear esa idea de que Chile de verdad es la norma y de verdad es una excepción bien extraña y que muchos ya se están alejando de ella. Eso por lo pronto y yo feliz de seguir conversando. Gracias. Muchas gracias a los expositores, a la expositora. En este momento vamos a pasar a un coffee afuera y para el próximo panel los dejamos invitados, invitadas con los diputados y diputadas, Gael Yomans, Carol Cariola, Giorgio Jackson y Luis Mesina, representante de la coordinadora No Más AFP. Estamos de vuelta aquí en 15 minutos más. Muchas gracias.